Compañeros, buenos días, maestro. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Somos el grupo número 4. Los integrantes somos el licenciado Joyler Martínez, el licenciado Haroldo Casildo Vicente Vázquez y un servidor, Frisley Javier Camposeco Jiménez. Nosotros les vamos a hablar sobre el diseño de la investigación y para ello les presento al licenciado Joyler Martínez, quien nos va a hablar acerca de este tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joyler Danilo Martínez Vázquez. Estoy participando en este conversatorio. Para mí es un honor indagar sobre temas importantes como este. El día de hoy vamos a abordar el tema de elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, y lo utilizamos mediante diversas narrativas tales como orales, escritas, expresas mediante técnicas artísticas, incluso entre otras. Y para ello necesitamos recursos importantes como lápices, lapiceros, borradores, pintura, incluso podríamos utilizar páginas web para expresar mediante las redes sociales que en nuestro medio son indispensables y automáticamente cobran ahorita una relevancia muy importante en nuestra vida social. No, este tema es muy importante, el diseño de la ruta cualitativa. En un resumen previo y sintetizado, ¿te has preguntado alguna vez por qué este capítulo no va antes del análisis, como por ejemplo en la ruta cuantitativa? Pues ahora te doy la respuesta. Y la respuesta es que para revisar algunos temas como el de diseño de investigación fundamentada es necesario controlar aspectos muy importantes que se salen de la investigación cuantitativa, pues en una investigación cuantitativa todos los datos o todo debe ser exacto, debe coincidir una y otra vez, aún sea una réplica. Pero en este tipo de investigación es difícil porque no se pueden hacer dos réplicas exactamente iguales, ya que son formulaciones completamente artesanales, incluso artísticas. Un ejemplo sería una obra de arte, como por ejemplo la que hizo en el Renacimiento Leonardo da Vinci. Hablemos de la Mona Lisa. La Mona Lisa es conocida como Gioconda, etcétera. Esta obra de arte se ha tratado de imitar muchas veces, incluso se han confundido con las auténticas réplicas que han hecho con la original, pero lo cierto es de que no se pueden crear dos porque los matices están de diferente manera estructurados en la pintura, en la escala, incluso en la mano de la persona que la hace. Es decir, en otras palabras, que no se pueden hacer dos proyectos exactamente iguales utilizando la ruta cualitativa, puesto que se ve la calidad y cualidad de la persona y el recurso que se utiliza para hacerla. Los diseños básicos de investigación de la ruta cualitativa, pues los vamos a explicar a continuación en una serie de investigación mediante diferentes autores, para los cuales la definición a veces cambia un poquito, pero todos se definen en lo mismo, y por situaciones de tiempo voy a ir nombrándolos uno por uno. Una pregunta muy importante es: ¿qué criterios se deben de respetar o se deben de seguir para abordar un tipo de investigación? Bueno, la respuesta es sencilla. Hay que averiguar primero el planteamiento del problema. Bueno, el siguiente tema es la teoría fundamentada. Cabe mencionar que esa teoría apareció en 1967 y fue propuesta por Barney Klasser. La teoría fundamentada es un diseño y un producto o teoría respecto a un fenómeno o proceso de acción o intervención
que se aplica a un contexto concreto desde el punto de vista de una colectividad. Quiere decir de que deben de existir muchas personas para aplicar esta teoría. En síntesis, la teoría fundamentada tiene que ser aplicada, observada por la colectividad o un grupo específico de personas. De mi parte, esta es la pequeña participación que tengo. Les deseo lo mejor a todos y feliz. El diseño narrativo es bastante importante porque nos permite ahondar en algunas o en muchas situaciones y nos va a dar como resultado una profundidad que no nos da ningún otro diseño de investigación. En este caso vamos a profundizar bastante en el diseño narrativo. Número 1 dice, los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de los hechos, situaciones, fenómenos y eventos donde se involucran pensamientos y eventos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes la experimentaron. Óigase bien, el diseño narrativo va a ser el proceso mediante el cual la persona va a comentar, va a escribir todo lo que vivió, todo lo que pensó, todo lo que soñó y después en qué momento hay algún cambio. También dice, puede enfocarse en temas específicos, como por ejemplo, qué tan eficaz fue la puesta en marcha de un programa educativo en un salón de clases. Nosotros tenemos que analizar para este diseño. Alguien diría por ahí, es que el tema es un poquito confuso. El diseño es un tanto ambiguo, o sea, ¿cómo voy a empezar a trabajar explicando lo que yo sé, lo que yo he vivido? Esto no es una novela, pero el sistema del diseño narrativo nos da esa opción a que nosotros escribamos nuestras experiencias y lo hemos visto en muchos sistemas. En Guatemala lo acaban de implementar en el año 2010, 11, por ahí. Tiene como unos 10, 11, 12 años que se empezó a implementar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, la EPEN, cuando inician a hacer un sistema para poder evaluar, para poder formar a docentes en servicio bajo el renglón presupuestario 011. Por ahí, entonces ahora sí ya les sonó, ¿verdad? Que se trata de realizar un trabajo que ellos le denominaron sistematización de la experiencia, pero está basado en el diseño narrativo. Y da la curiosidad, estamos observando acá en nuestra pantalla, da la curiosidad que es tan abierto el sistema que ningún estudiante podía perder ese informe. Pero alguien me dice, ¿cómo no? Tenía que perderlo, pues, ¿cómo no? Si no estaba bien. Lo que se le revisa, las correcciones que pudieron haberse hecho o se hicieron en este programa histórico en Guatemala es la redacción. O sea, si tenía alguna discordancia las palabras, las oraciones, pero esencialmente se basaban en tres fases: el inicio, el desarrollo y el fin. ¿Y cuál era el inicio? Era la contextualización de su medio. ¿Cómo estaba el medio donde el docente estaba realizando su proceso? En este caso, ¿en qué escuela estaba él laborando en el momento en que inicia su formación como profesor de educación primaria? Y luego en la fase 2 se iniciaba a explicar qué es lo que él está aprendiendo. Y por supuesto hay que compararlo con la teoría. Pero la teoría era la misma que él ya había recibido en el proceso. Y al finalizar se concluye en qué pasó con ese proceso.
si hubieron cambios desde el inicio de su formación hasta el final de su formación. Y como ustedes han de suponer, el programa estaba diseñado, guiado con unos ejes para que el docente no se perdiera en su desarrollo, porque se puede dar que nosotros podemos perdernos cuando estamos desarrollando un sistema de narrativo de investigación, un diseño narrativo. Pero ahora que se ha observado que ya van como 7 grupos que se han formado en esta carrera, se ha encontrado entonces que el proyecto, que el diseño de investigación narrativo ha sido funcional para docentes en servicio. A tal grado ha tenido aceptación y validez científica que otras casas de estudio del sector privado han implementado también un sistema similar y dando oportunidades a docentes en servicio en X o Y áreas para que puedan graduarse en una cantidad de tiempo mucho más cortas de lo normal, simplemente por tener experiencia en las áreas que se están desarrollando. Con esto nosotros podemos comprender entonces que la sistematización de la experiencia, que el diseño narrativo es funcional, en este caso, para la andragogía. Recordemos que esa es la especialidad que se tiene en esta carrera, donde sus procesos son bastante libres, donde sus procesos son funcionales, pero sobre todo son sistemáticos. Acá en pantalla estamos observando, dice en la práctica, la sistematización de la experiencia es un ejemplo claro de diseño de investigación narrativa. Se narra la experiencia en 3 etapas: inicio de la experiencia, desarrollo, fin, conclusión de la experiencia, si hubo o no hubo mejora. Así es que aquí termina la exposición del grupo número 4. Gracias por su atención. Voy a dejarle el espacio al licenciado Frisley Javier, que él nos encargará de darnos las conclusiones. Mucho gusto. Gracias por su atención. Como grupo concluimos que este diseño de investigación pues nos lleva a narrar todas nuestras experiencias en nuestro campo laboral, donde nos desempeñamos. Y entonces ahí contamos todas nuestras experiencias exitosas que tenemos y que nos llevan a un aprendizaje, obviamente, que nos llevan a la conclusión de un proyecto. De manera personal quiero contarles que tuve la oportunidad de implementar este método o este diseño de investigación. Realicé un proyecto en el profesorado de PADEP y tiene mucha similitud con este diseño de investigación. Pues prácticamente ahí conté todas mis experiencias de aprendizaje exitosas basada en 6 ejes y entonces es un proyecto en el cual pues no se puede dar por erróneo un proyecto así, porque son el resultado de la experiencia del trabajo que uno tiene. Entonces es un método muy bonito y sobre todo, como les vuelvo a repetir, se basa en las experiencias que uno tiene de su trabajo. Muchas gracias y que pasen buen día.